Hey, yo soy el Dr. Julián Sagredo y hoy presentamos los bots del superego. En este programa expondremos a los grupos empresariales relacionados a los criminales de cuello blanco que ahora se identifican como administradores de las cuentas madre de los bots que actúan en las redes sociales en México. Estos grupos, nada contentos con los cambios en la nueva nación soberana mexicana, pretenden descarrilar su transformación para seguir saqueándola, y la ven como uno de sus mayores botines. La conclusión de este estudio es que en realidad no existe una oposición política real a la Cuarta Transformación, sino un grupo de intereses creados, internacional, en decadencia, que busca a todo lugar continuar la guerra en México, el negocio de las armas y el saqueo de la nación para beneficio de grupos de poder histórico, magnates, políticos corruptos y traficantes de influencias. Todos verdaderos criminales de cuello blanco que han podido acumular mucho poder en los Estados Unidos y otros países y que controlan un gran número de medios de comunicación. Todos los que participamos de las conversaciones y la comunicación en redes sociales sabemos qué son los bots. Son programas, como si fueran robots, pero operando en el Internet, y son muy comunes. De hecho, casi la mitad de todo el tráfico en la red viene de los bots. Pero no todo ese tráfico viene de bots malos. La mayoría de los bots son programas que monitorean, analizan y recogen información valiosa para las empresas que ofrecen servicios en el Internet, bajo estrictas reglas. Sin embargo, todos conocemos lo malévolo de aquellos bots que en lugar de dedicarse a la automatización de servicios, se dedican a la manipulación de estadísticas en la red y a los ataques focalizados. En México podemos identificar dos grandes conjuntos de bots malévolos, aquellos que actúan en el Twitter, llamado Twitter bots, y los que actúan en YouTube, que dado a sus políticas estrictas frente a la manipulación automática de estadísticas, muchas veces son personas reales que actúan como bots o peor aún, como infiltrados. El Twitter está infectado de bots, en donde en cuestión de milisegundos, cuentas automáticas retuitean y apoyan a cuentas madre y enfocan sus ataques más que nada al cambio de tendencias masivas, esto es, a la manipulación de estadísticas y de percepción de la opinión pública. Es increíble cómo una empresa como Twitter no ha hecho nada al respecto, teniendo todas las herramientas a su disposición. Pareciera que más bien la idea es mantener viva esta actividad. Y todo esto se complica cuando vemos cómo a personas reales se les cierra una cuenta por actividad sospechosa, como al doctor Alfredo Jalife. Entonces queda claro que en esta red, en especial, existe un sesgo fuerte propiciado por sus dueños. Twitter considera la actividad de los bots como benigna y permitida en muchos casos, por ejemplo, para difundir información útil, generar contenido interesante o creativo y responder a usuarios de forma automática con mensajes personales. Todo esto suena muy bien, excepto que sirve de pantalla para la actividad maligna. Twitter considera la actividad de un bot como maligna cuando se sobrepasan los límites de frecuencia de postulación de mensajes, se viola la privacidad de los usuarios, se generan mensajes vacíos de contenido o se roba la identidad de un usuario o figura pública. La preocupación por la actividad de Twitter bots políticos incluye la difusión de contenido malicioso, la exacerbación de la polarización y la difusión de notas falsas. Pero como ven, no es fácil establecer un parámetro para la limitación de estas actividades, que en la gran mayoría de las ocasiones se prestan a interpretaciones subjetivas. Así pues, es muy común que la actividad masiva de personas reales sea confundida con actividad de bots, o que la actividad de bots sea hecha pasar por actividad de personas reales. En la mayoría de los casos, es la frecuencia de los mensajes lo que delata las redes automáticas. Pero esto se vuelve más difícil conforme los programadores aprenden a imitar el comportamiento de las personas. Así que mientras Twitter no prohíba o sea mucho más estricta con los bots, buenos o malos, está destinada a seguir infectada. En YouTube es diferente. La actividad de los verdaderos bots es muy limitada, pero entonces en su lugar se utilizan personas pagadas, plantadas o infiltradas. Los fines más comunes son la exacerbación de diferencias entre usuarios para hacerlos pelear, el control de moderadores y la estigmatización de canales con contenidos que afectan los intereses de las empresas asociadas a las granjas, es decir, de sus clientes.
Mucho ojo, no toda persona en YouTube es honesta, y una forma sencilla de detectarlo es buscando entre moderadores a aquellos que tienen como finalidad principal el controlar esta actividad. Los moderadores falsos se delatan por pelear con otros compañeros, utilizar un lenguaje agresivo, distraer a la audiencia y promover la división o la estigmatización. Prepárense, la hipocresía es la mayor arma de estas personas. Muchas veces buscan establecer amistades con moderadores que no controlan para por lo menos manipularlos de manera sutil. Yo incluso he sido testigo de grupos que han metido ataques de spam con contenidos prohibidos por YouTube para luego mandar una oleada de gente pidiendo ser moderadores, de forma sospechosa. Personalmente logré informar a muchos youtubers cómo parar estos ataques, prohibiendo los links en sus chats. Y entonces recibí un ataque de bots durante meses, pero bots infiltrados, se destaparon. Y bueno, ahora que los conozco, pues puedo ir informando a todos quiénes son, conforme se requiera. Pero algo mucho más interesante es investigar quiénes manejan y financian a los bots en México. Hace unos días se presentó un periodista en la conferencia de prensa del presidente de México para pedir una investigación sobre cuentas de bots que supuestamente atacaban a la prensa. Esto por los ataques constantes que ciertos periodistas intentan de manera infructuosa contra el nuevo gobierno. La verdad es que lo que le molesta a la gente y mucho no es el periodismo crítico, sino la falsedad y la manipulación. Y en este contexto, sus críticas son válidas y hasta necesarias, sanas en un ambiente de libertad. Pocos días después, el gobierno presentó los resultados que obtuvo la policía cibernética y corroboró nuestro punto de vista. Las tendencias contra algunos periodistas eran de personas reales. Y las actividades automatizadas de bots estaban ligadas principalmente a un empresario firulais y traidor a la patria, que a su vez eran apoyadas por cuentas ligadas al hijo de un expresidente, a un exsecretario de Educación y a un senador coordinador de la oposición de derecha. Ojo, la manipulación de la opinión pública a través de la manipulación de estadísticas debe ser penada, y si es de forma masiva, como delito grave, tanto por las empresas de comunicación en Internet como por el sistema judicial. No debe de haber bots haciéndose pasar por personas. Diversas investigaciones surgieron sobre las identidades de estas personas y una de las primeras conclusiones es que pensar que estas redes son del hijo de un expresidente o de su padre, ese que dicen que es borracho, es una verdad a medias, muy parcial, que esconde una red más grande y poderosa. Estos personajes se vendieron y por tanto son utilizados por poderes aún mayores, como pantallas, ya sea para promoverlos, como en el caso del fulanito mediocre o para desviar la atención, como en el caso de su padre vendepatrias. El supuesto empresario mencionado por la investigación, llamado Jeffrey Sesco, que se supone financia la red de bots, no nos da muchas claves sobre el origen de estos grupos, excepto que al parecer tiene una relación muy cercana con una figura muy conocida en el mundo de los escándalos de corrupción en México, el exfuncionario público y representante de varios fondos de inversión en México, Luis Telles Quenzler, economista del ITAM, y doctorado por palancas en el MIT, una de las mejores escuelas del mundo. Lo más interesante de la red de bots no es la cuenta Tumbaburros, que es solo un personaje de fachada, que refleja el grado de cobardía de esta gente que ni puede dar la cara, ni el hijo del expresidente, que solo gana un poco de propaganda, ni el supuesto empresario que está detrás de la cuenta, ni el exfuncionario ligado a él, el mayor traficante de influencias en el neoliberalismo mexicano, sino las empresas a las que representó ese funcionario, Luis Telles, cada vez que no trabajó para los gobiernos de Zedillo y Calderón. Esa es la clave. Por lo menos para entender de forma global cómo operan estas redes. Estamos hablando de dos de los fondos de inversión más grandes del planeta, el Grupo Carlyle y el Grupo KKR, aunque hoy en día modestos comparados con BlackRock. Y aquí se abre la caja de Pandora, aquel recipiente mítico de la primera mujer formada por Hefesto por orden de Zeus que contenía todos los males del mundo. Pero en este caso contiene el superego, la megacorrupción y el tráfico de influencias a nivel global. El grupo Carlyle
cuya sede principal se encuentra en la ciudad-estado de Washington, D.C., se estableció en 1987 como una empresa de inversiones privadas globales que se originó, se estructuró y actúa en el presente como accionista inversor líder para adquisiciones administrativas de empresas, accionista inversor estratégico minoritario, colocador privado de acciones, consolidador y acumulador y financiador de incrementos de capital, según su página web. Su misión, dice, es convertirse en la firma accionista privada principal y global y generar ganancias extraordinarias, manteniendo su reputación y la de sus socios. Y pretende mantener los más altos estándares de conducta ética, empleando formas de inversión conservadoras, probadas y disciplinadas. En realidad, la actividad de este grupo se puede resumir como un fondo de inversión que recolecta capital privado para comprar empresas a bajo precio, reestructurarlas y revenderlas a altos precios, utilizando como su principal arma la información confidencial y el tráfico de influencias. Como sus actividades no las hace en la bolsa, sino contratos entre privados, no está sujeta a las regulaciones de la SEC, la Comisión de Intercambios Bursátiles de Estados Unidos, el regulador de la bolsa, que vigila que no se manipulen las leyes del mercado. Bueno, eso es lo que se supone que debe de hacer. La forma que encontró el grupo Carlyle para hacer una gran fortuna fue la megacorrupción, y no es exagerado decirlo. Pronto encontraron su modus operandi. Ellos contratan o se asocian con políticos y funcionarios cuando dejan sus puestos, para explotar de manera comercial las políticas que fueron impulsadas por esos mismos funcionarios mientras estaban en servicio. Es decir, el grupo Carlyle se dedica ante todo al tráfico de influencias. Los políticos que contratan manejan información privilegiada o conexiones directas en los gobiernos. Muchas veces han recibido a políticos que simplemente esperan el fin del ciclo en el que sus partidos no están en el poder para luego regresar al poder y consolidar los negocios de la empresa. Es curioso cómo este tipo de tráfico de influencias, debido a que muchas veces es pagado con inversiones, comisiones u otro tipo de favores, no es considerado como corrupción en Occidente. Pero sin duda, la forma más redituable de la corrupción en el mundo entero. La colección de figuras que trabajan, han trabajado o han invertido en el grupo harían que cualquier teórico de las conspiraciones se vuelva escéptico. Y lo digo en broma, pues incluye a gente como John Major, ex primer ministro británico, Fidel Ramos, expresidente de las Filipinas, Park Tae-yong, ex primer ministro de Corea del Sur, el príncipe saudita Al-Walid, los exsecretarios de Estado Colin Powell, James Baker III, el exsecretario de Defensa Caspar Weinberger, el billonario George Soros e incluso algunos miembros de la familia Bin Laden. Podemos añadir a Alice Albright, hija de Madeleine Albright, exsecretaria de Estado, Arthur Lewitt, presidente de la SEC, y varias otras figuras europeas. Sin embargo, una de las figuras más conocidas que trabajó constantemente a favor de los intereses del grupo Carlyle y que curiosamente no aparece en sus listas de empleados o asociados es el finado expresidente de los Estados Unidos, George Herbert Walker Bush. Este malévolo personaje, muchos no lo saben, fue el hijo de Prescott Bush, miembro fundador de la Union Banking Corporation, un banco de inversiones y de compensaciones de pago del magnate del acero alemán Fritz Thyssen. Pero a pesar de que algunos historiadores niegan que Bush abuelo o incluso el mismo Thyssen fueran simpatizantes nazis, en octubre de 1942 el banco fue cerrado y sus bienes confiscados por los Estados Unidos bajo la prohibición de hacer tratos con el enemigo. El grupo Carlyle comenzó comprando pequeñas empresas de defensa aeroespacial y contratando a Frank Carlucci, exsecretario de Defensa de Ronald Reagan, por lo que desde su inicio se dedicó precisamente, como hemos mencionado, al tráfico de influencias. El grupo Carlyle posee una gran parte del complejo militar industrial. Se la pasa comprando empresas de defensa y aeroespaciales. La empresa también ha hecho ingeniería de administración y de capitalización para empresas dedicadas a artículos de consumo, energía, salud, tecnología de la información, vivienda, bebidas y telecomunicaciones. El directorio del grupo Carlyle se pudo leer en algún momento como la lista de invitados a la inauguración de la presidencia de George Herbert Walker Bush, Bush padre,
con James Baker, Richard G. Darman y Colin Powell, entre otros. Sus adquisiciones son a nivel mundial, y aunque la mayoría del dinero lo tiene invertido en Estados Unidos, también tiene grandes inversiones en Asia, Europa, América Latina y hasta en Rusia. Es como un agujero negro financiero que todo lo traga. Compra a precio de ganga utilizando el tráfico de influencias, reconfigura las empresas y las revende a buen precio a las empresas líderes del ramo, en las que también tiene grandes inversiones. Uno de sus mayores impulsos lo logró durante la Primera Guerra del Golfo Pérsico, en la que invirtió en muchas empresas dedicadas a la reconstrucción de Kuwait y a la defensa de Arabia Saudita. Luego, durante la presidencia de George W. Bush, volvió a generar grandes ganancias, pero mientras Bush Jr. era presidente, su padre George Herbert Walker Bush era representante de la empresa en conferencias por todo el mundo. Un pasaje importante en la historia de la empresa fue cuando el Pentágono canceló la fabricación de la artillería móvil conocida como el Crusader, que era fabricada por United Defense, debido a que no cumplía con las necesidades de los militares norteamericanos, pero que debido a que era parte de las adquisiciones del grupo Carlyle, eventualmente se les obligó a tenerlo, y se persiguió a todos los congresistas que revelaron el fraude y el tráfico de influencias practicado por los Bush. Otro ejemplo de su megacorrupción es lo que pasó en 2007, luego de las elecciones francesas. El Estado francés compró al fondo el edificio Imprimerie Nationale en París. Carlyle había pagado 85 millones de euros en 2003. Gastó 120 millones para rehabilitarlo y con la venta de vuelta al gobierno francés tuvo una ganancia de 171 millones de euros. Nicolas Sarkozy honró a Paul Desmarais, directivo de la empresa, con la Gran Cruz de la Legión de Honor en 2008. Y poco menos de un mes después, el medio hermano de Sarkozy fue contratado por la empresa. El grupo Carlyle opera dentro del triángulo de hierro que conforman la industria, el gobierno y la milicia. Y es, hoy en día, uno de los más grandes contratistas de defensa militar en el mundo. Uno de los peores escándalos que ha vivido el grupo Carlyle es que uno de sus mayores inversores es la familia Bin Laden, lo que fue denunciado por Michael Moore en una de sus películas sobre el 11 de septiembre. En su último reporte de junio de 2019, el grupo reporta manejar activos por 223,000 millones de dólares, un poco más de las reservas de dólares de México, y emplea a 1,775 personas en 33 oficinas repartidas en 6 continentes, es decir, en el mundo entero. Sin embargo, las inversiones del grupo Carlyle en México parecen limitadas. Ellos reportan tener un fondo de 134 millones de dólares para México. Esto es nada. Y poseen empresas que no parecen tener mucha importancia a nivel nacional, aunque por un tiempo se le ligó con Cinemex. En un reporte reciente de Fórum en Línea, un analista de la UNAM, Pablo Cabañas, nos explica que el grupo Carlyle encontró en México un escenario difícil, y al parecer, nuestro personaje clave parece que ya no trabaja para el grupo Carlyle. Según los últimos reportes, Luis Telles ahora trabaja para el grupo KKR. Justo después de salir como director de la Bolsa Mexicana de Valores en 2015, Luis Telles es nombrado como consejero senior de KKR, llamada así por sus fundadores Kohlberg, Kravis y Roberts. Este fondo de inversión ha sido un actor activo como consejero, entre comillas, para la reforma energética. El argumento de KKR es que México ha sido rehén de una ideología que retrasa el desarrollo y el dinamismo del sector energético, y que Pemex debe crecer a través de alianzas con el sector privado, que si se fijan es lo mismo que decía Peña Nieto y lo que dicen los críticos de AMLO. La realidad es que lo que querían era desmantelar Pemex, comprarla y revendérnosla. A eso se dedican estos fondos, no nos chupamos el dedo. La reforma energética fue impulsada y redactada en Estados Unidos, directamente por el despacho de Hillary Clinton, por lo que nos salvamos de muchas presiones cuando ganó Trump, no lo olviden. Y cuando ganó Peña, muchos fondos de inversión se acercaron a él y lo arroparon para que concretara la reforma para la privatización de Pemex, tan negada por ellos mismos.
En 2016, ya con la reforma, Pemex vendió activos a KKR, pero continúa operándolos y manteniéndolos. La empresa petrolera rentará a KKR las instalaciones por 15 años y después de ese plazo recomprará los activos. Todo un sinsentido. Lo justifican diciendo que es para que Pemex reciba el efectivo que tanto necesita. Pero eso lo pudieron haber logrado reduciéndole los impuestos exorbitantes que paga. No hay información sobre en qué condiciones estarán los activos en 2031 y cuánto tendrá que pagar Pemex por el préstamo realizado. El estratega del acuerdo fue Luis Telles, quien se presenta como asesor senior de la empresa, pero que en realidad es el director general de la firma en México. Sin embargo, no se asumía en ese rol debido a que también formaba parte del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Un mega evidente conflicto de interés. Así se la gastan estos nefastos. Es evidente que KKR posee información privilegiada sobre la reforma energética. Además, Telles también representa a otras empresas de energía y transporte que se benefician mucho con contratos del gobierno mexicano. Los de KKR celebraron el Pacto por México, anunciando por todo el mundo la gran alianza de fuerzas políticas en México, de risa loca, y tachaban a Peña Nieto de genio reformador de México. Claro, se los iba a vender muy barato. No podemos echarle la culpa a los fondos de inversión. Ellos buscan sus negocios, fáciles, pero los que se corrompen son los secretarios y políticos, como Telles, Videgaray y Peña. Se debe de impulsar la inversión, sin duda, pero no permitir ni el tráfico de influencias ni el despojo de la nación. Eso no es correcto. Frente a las evidencias de tráfico de influencias, Telles afirma que no ha incurrido en conflicto alguno. A lo que se refiere es que la ley lo permite. Si quieren que no haga esto, se debe de reforzar la ley del tráfico de influencias, es su mensaje. KKR ya posee múltiples compañías en México, con más de 10,000 empleados, incluyendo Aseco TI, Capsugel, First Data, Laureate Education, Lake Region Medical, Nielsen y PRA Health Sciences. Dentro de la estrategia para que los fondos de inversión chacales pudieran comprar Pemex, se encontraba fomentar la leyenda negra de Pemex, que la califica de centro de dispendio y corrupción, mientras se idealizan los aportes empresariales y de mercado. También se miente en decir que las finanzas públicas carecen de márgenes para capitalizar a Pemex, mientras se pagan sumas inmensas por el servicio de la deuda soberana del país, tanto externa como interna. Prometieron que vendrían muchas inversiones, pero no llegaron. ¿Qué pasó? Lo que sucedió es que se siguieron endeudando para cubrir todos los robos que cometían y los fondos lo que querían no era desarrollar al país, sino incluirlo en sus hojas contables, especular y revenderlo todo. Así que se hicieron de campos y no los desarrollaron. Hasta la fecha, los campos desarrollados son muy pocos, y al parecer, pronto se saldrán los fondos al ver que no pueden comprar, especular y revender. Si hubiera continuado la política de la reforma energética, Pemex estaría en franca desventaja frente a empresas de todo el mundo y hubiera entrado en quiebra, que era lo que buscaban para comprarla barata y luego volvérnosla a vender. Pero no quedaba ahí todo, había una segunda etapa. Los fondos creían que al comenzar a implementarse la reforma, esta se convertiría en el caballo de Troya para permitir la apertura completa a inversiones extranjeras en el sector. Como se pronostica en un informe al Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, presidido por John Kerry, otro demócrata. Buscaban toda la renta petrolera. Así que tengan cuidado, los demócratas venían por Pemex. Bajo esta óptica, Trump parece nuestro mejor amigo, y lo digo en serio. En la parte medular de su informe de 33 cuartillas, John Kerry advirtió en 2012: los nuevos contratos permitirán por primera vez a empresas petroleras internacionales trabajar en asociación con Pemex, sin incluir contratos de servicios. Muchos observadores se muestran optimistas de que estos contratos sean el metafórico caballo de Troya que pavimente el camino para una reforma más amplia en México. Pero advierte, no hay garantía de que ésta se dé.
Ahora que llegó AMLO, todo cambió. Se le van a reducir los impuestos a Pemex y la producción se va a recuperar pronto. Al principio las calificadoras castigaron el cambio de política por razones obvias. Es parte del trabajo de los chacales económicos. Pero poco a poco comienzan a reconocer que la recuperación de Pemex es lo que dará estabilidad y certidumbre al futuro económico de México. Pemex es un gigante moribundo, pero eficiente. Podrá ser barrida la corrupción, incluida la del robo de combustible, y no tardará mucho en volver a impulsar la economía nacional. Y que no se espanten los ecologistas. Se necesita la base energética tradicional de alta densidad energética antes de saltar a nuevas tecnologías. Estamos en transición y tenemos que recuperarnos. Hay mucho que resolver antes. Al no continuar el desmantelamiento, KKR perdió su gran negocio, y así también otros fondos que iban a ser los nuevos dueños de Pemex. Y por lo tanto, todos aquellos vendepatrias que se relamían los bigotes pensando en las jugosas ganancias de comprar Pemex, exprimirla hasta que fuera chatarra y revendérnosla como si fuera de oro, se acabaron. Y es por eso que el tumbaburros está tan molesto. No le molesta a Andrés, ni los chairos. Le molesta no poder comprar Pemex a precio de ganga y vernos la cara de idiotas. Pero que no se crea tanto, él no la iba a comprar. La iba a comprar BlackRock y KKR con dinero de sus inversores, utilizando el tráfico de influencias y la manipulación estadística. Es decir, estos tipos, madres de los bots, son chacales económicos, vendepatrias con todas sus letras. Ahora entienden ya qué es la 4T. Es separar el poder económico del poder político. Precisamente, combatir lo que estas personas mejor hacen, ser corruptas y dañar el patrimonio de todos los pueblos. Les agradezco mucho que hayan estado aquí conmigo y nos vemos la próxima vez.